En este video vamos a escuchar algunos de los argumentos que un sacerdote católico presenta sobre la veneración de la Virgen María. Escuchemos el video y analicemos sus argumentos. María nos lleva a Cristo. Nosotros podemos ir a Dios directamente. No hay ninguna obligación de utilizar a María para llegar a Dios. El sacerdote dice que María nos lleva a Cristo. Es cierto que María desempeñó un papel único en la historia al ser la madre de Jesús. La Biblia no dice que María sea el camino para llegar a Cristo. Jesús fue claro cuando él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay ningún texto bíblico donde diga que María es el camino para llegar a Cristo. Es evidente, mis peticiones en manos de María son más agradables a Dios que en mis manos sucias y pecadoras. Por eso Él dice que las peticiones en manos de María son más agradables que en nuestras manos sucias y pecadoras. La idea de que nuestras oraciones necesiten pasar por María para ser más agradables ante Dios es contraria a la enseñanza bíblica. Todos los creyentes tienen acceso directo a Dios a través de Cristo. La Biblia es clara en Hebreos capítulo 4, verso 16, donde dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para que podamos recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia nos dice que nos podemos acercar confiadamente hasta el trono de la gracia, para que podamos recibir misericordia de Dios. Pero ¿cómo nos acercamos ante la gracia? Nos acercamos a través de Jesucristo y no a través de María. Cristo nos limpia con su sangre y por eso nuestras oraciones son aceptadas delante de Dios. Romanos capítulo 5 verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Nuestras oraciones van a ser escuchadas y no necesitamos orar a María primero y luego que María vaya a Jesucristo y luego que Jesús interceda ante el Padre y que luego el Padre responda a las oraciones nuestras aquí en la tierra. Eso es totalmente antibíblico. Nuestras oraciones son escuchadas ante Dios no por la obra de María, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. A través de Jesús nosotros tenemos acceso a dirigir nuestras oraciones al Padre. utilizo a María. Yo voy a Dios por medio de María, a Jesús por María, a Dios por María. Yo no voy a Dios por medio de María. Yo no voy a Jesús por medio de María. Este argumento implica que María tiene una función intercesora ante Dios y Jesús, lo cual no se encuentra en las Escrituras. La Biblia enseña que Jesús es nuestro único intercesor. En 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5, donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie, ni siquiera María, tiene la autoridad para interceder ante Dios de manera que pueda reemplazar o complementar el único mediador que es Jesucristo. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vamos a Dios solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que él dice no tiene ningún fundamento en las Sagradas Escrituras. Y el pueblo católico sigue cayendo en estos errores. Por eso cuando pasamos la doctrina católica por la Biblia nos damos cuenta que su doctrina está errada, porque su doctrina contradice totalmente lo que dice la Biblia. María, la mediadora universal de todas las gracias. Dice que María, la mediadora universal de todas las gracias. Increíble hasta dónde ha llegado la mariolatría católica. La Biblia no enseña que María sea mediadora de todas las gracias. Jesús es el único que tiene el poder para dar gracia, ya que Él es el Salvador y Redentor. María es bendita entre las mujeres, pero eso no le otorga el papel de mediadora de todas las gracias, ya que solo Cristo tiene el poder de otorgar la salvación y la gracia divina.
La Biblia es clara donde dice que Jesús es el dador de la gracia. Juan capítulo 1, verso 17 dice, porque la ley fue dada por Moisés. Oiga bien, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Por quién vino la gracia? La gracia vino por Jesucristo, no por medio de María. ¿Cómo es posible que este sacerdote diga que María es la mediadora universal de todas las gracias, cuando la Biblia contradice totalmente esta afirmación? Efesios capítulo 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. No son las riquezas de la gracia de María, son las riquezas de la gracia de Jesucristo. Así que el mediador universal de todas las gracias no es María, sino Jesucristo. Lo mismo, Dios pudo haber redimido a la humanidad apareciendo de adulto en el mundo. Dios no tenía necesidad de María para redimir al mundo. Cristo podía haber aparecido de adulto en el mundo sin necesidad de María. Él dice que Dios pudo haber redimido a la humanidad apareciendo de adulto, pero que Dios ha querido servirse de María para redimir al mundo. La obra redentora de Cristo es completa y suficiente por sí misma. La Biblia no dice que Dios necesitaba a María para redimir al mundo. Más bien, la Biblia enfatiza que fue por la muerte y la resurrección de Jesús que fuimos redimidos. Nosotros no fuimos redimidos porque Jesús nació de María. Fuimos redimidos por la muerte y resurrección de Jesucristo. La encarnación de Cristo, en la que María tuvo un papel como madre, no implica que ella sea parte esencial del plan de redención de la humanidad. Hechos capítulo 4, verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado al hombre en que podamos ser salvos. Así que la Biblia no le da a María ningún papel importante en la salvación de la humanidad. La Biblia atribuye la salvación a Jesucristo en el sacrificio que Él hizo por nosotros. No estaba en la voluntad de María salvar a la humanidad. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios fue que amó al mundo y por eso envió a su Hijo para salvarnos. Pero la Biblia no menciona que María haya jugado algún papel en la salvación de la humanidad. Nuestra salvación depende totalmente de Jesucristo. Todas las gracias nos vienen por María, que Dios podía haberlo hecho de otra manera. Querido, servirse de María para redimir al mundo. María es el canal de las gracias de Dios, la medianera. Todas las gracias nos vienen por María, que Dios podía haberlo hecho de otra manera, no hay problema. Y que yo puedo ir a Dios directamente, no hay problema. Pero Dios ha querido, en su providencia, utilizar a María. María no es el canal de la gracia de Dios. La Biblia enseña que toda gracia viene a través de Cristo, no de María. Jesús es el canal exclusivo de la bendición espiritual. Los cristianos reciben la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo, no a través de una figura humana o intercesora como María. Juan 1.16 dice, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos. Y esas gracias provienen de Jesús, no de María. Él dice que María es la mediadora y que todas las gracias provienen de María. Esta afirmación es contraria a la enseñanza bíblica. Jesús es la única fuente de todas las gracias. No negamos que María fue una mujer bendita y fiel, pero eso no implica que tenga un papel de mediadora entre Dios y los hombres. La Biblia dice que el único que puede mediar y darnos el acceso directo a Dios es Jesucristo. Él es el mediador y Él es el camino. Él dice que Dios ha querido utilizar a María para bien de la humanidad. Dios usó a María para dar a luz al Salvador. Pero eso no implica que María tenga un rol continuo y mediador en la salvación. El plan de la salvación de Dios fue consumado por la obra de Jesucristo,
no por la figura de María. El hecho de ser la madre de Jesucristo no implica que Dios le haya dado una función de mediadora o canal de todas las gracias. La Biblia es clara en Mateo capítulo 1, verso 21, donde dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el que va a perdonar nuestros pecados. Él nos salvará. No necesitamos a María para que nuestros pecados sean perdonados. La Biblia dice que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Si yo ya tengo a Jesucristo, que puede salvarme de mis pecados, ¿para qué necesito a María? Y si María puede salvarme de mis pecados, entonces ¿para qué vino Jesús? No tendría sentido. Jesús hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. No fue María. Sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión. Y María no derramó la sangre por nuestros pecados. Jesús en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Había completado la obra en esta tierra. Y por ese sacrificio es que tenemos perdón de nuestros pecados, no a través de María. En conclusión, la veneración a María no tiene ninguna base bíblica. No hay ningún pasaje bíblico donde se le otorgue el papel de mediadora o el canal exclusivo de toda la gracia. Las escrituras enseñan claramente que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres y que todas las bendiciones espirituales provienen de Él, quien es la fuente de nuestra salvación. La idea de que necesitamos a María o a cualquier otro ser intermediario para acercarnos a Dios contradice el mensaje del Evangelio. La Biblia nos invita a acercarnos a Dios directamente a través de Jesucristo, quien ha completado la obra redentora en la cruz. Así que no necesitamos a María para que nuestras oraciones sean escuchadas delante de Dios. Solo necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Espero te haya gustado este video. Te invito a que te suscribas al canal y así puedas recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Y no olvides dejar tus comentarios. Dios te bendiga.